Me llamo Olivia y tengo 40 años. He estado casada con mi esposo, Michael, que tiene la misma edad que yo y fue mi compañero de trabajo durante 10 años. Ahora trabajamos en oficinas diferentes, pero solíamos estar en el mismo departamento. Michael es una persona muy responsable, admirada por sus compañeros. Le gusta mostrarse fuerte y no le gusta mostrar debilidad. Es seguro de sí mismo y ambicioso, y sus jefes esperan que pronto lo promuevan. Yo soy más reservada y tiendo a pasar desapercibida, así que me sorprendió cuando Michael mostró interés en mí. Después de salir juntos durante 2 años, me propuso matrimonio con un gran ramo de rosas. Nunca me habían amado así antes, así que acepté felizmente. Estaba emocionada por nuestro futuro juntos, pero luego vino una sorpresa: íbamos a vivir con sus padres. No quería hacerlo porque no lo habíamos discutido, pero Michael insistió, diciendo que sus padres eran buenas personas y que estaban emocionados de vivir conmigo. Al final acepté, y durante los últimos 10 años he estado viviendo con mis suegros en la casa de su familia. La vida allí resultó ser muy diferente a lo que imaginé. Por ejemplo, después de que termino de preparar el desayuno para todos, mi suegra empieza a regañarme. Olivia, otra vez se te olvidó limpiar la puerta principal, ¿verdad? Aunque estoy a punto de irme al trabajo, me trata como una sirvienta. Desde que me mudé, tengo que despertarme a las 5 de la mañana, todos los días para cocinar y limpiar. Ella se queda en casa, pero no hace ninguna tarea doméstica, a pesar de tener mucho tiempo. Corro para hacer mis tareas matutinas, me voy al trabajo, y tan pronto como llego a casa, comienzo a preparar la cena. Cuando me acuesto, estoy tan agotada que me duermo enseguida. Esta ha sido mi rutina por mucho tiempo, y a menudo me siento mal de lo cansada que estoy. Creo que el estrés está afectando mi salud. Mi suegra se relaja en la sala, disfrutando del desayuno que preparé. Me recuerda, vas a llegar tarde al trabajo si no te apuras. A pesar de que ve todo esto, mi esposo nunca me defiende, y mi suegro finge no darse cuenta, escondiéndose detrás de su periódico. Desde que me mudé con la familia de mi esposo, me han tratado mal. El estrés me ha hecho perder peso y me veo demacrada. Estás demasiado flaca y poco atractiva, por eso no puedes tener un bebé, dice mi suegra. Perdí mucho peso de repente, y mis periodos se detuvieron, lo que dificultó que pudiera quedar embarazada. A pesar de que esto es culpa suya, aún me culpan. Antes de casarme, estaba sana y me cuidaba, pero ahora me siento completamente diferente. Estoy constantemente deprimida por el acoso de mi suegra y al ver cómo ha cambiado mi apariencia en el espejo. Me he vuelto tan sumisa con ella que ya ni siquiera quiero salir de la casa. Luego recibí una noticia devastadora: mi padre había muerto en un accidente. No había visitado a mi familia en mucho tiempo porque mi esposo y mi suegra me criticaban cada vez que quería ir. Después de enterarme de la muerte de mi padre, me arrepentí de no haber pasado más tiempo con él. La casa de mi familia está a solo 1 hora de distancia, así que les pedí a mi esposo y a mi suegra que me acompañaran al funeral. Va a haber un funeral para mi papá, me interrumpieron, diciendo, no vamos a ir, que tu familia se encargue. Me sorprendió su falta de corazón, sintiéndome enojada y herida. En el funeral, muchas personas vinieron a presentar sus respetos. Mi padre era muy querido y tenía muchas conexiones, así que era evidente cuánto lo amaban. Cuando mi madre me vio, se sorprendió de lo mucho que había adelgazado y de lo desgastada que me veía. ¿Estás enferma? No podría soportar perderte a ti también, dijo mi madre, llorando, dada su tristeza por la muerte de mi padre. No era sorprendente. No estoy enferma, no te preocupes, le aseguré. Tomé un descanso en la sala de espera y pensé en mi esposo y mi suegra. No dijeron nada reconfortante cuando les conté sobre la muerte de mi padre, lo cual me enfureció. Decidí contarle a mi madre sobre mi vida con mis suegros. En realidad, he sido acosada por mi suegra, me está agotando, admití. Mi madre se veía preocupada. Me alivia que no estés enferma, pero esto no me tranquiliza. ¿Es por eso que no has venido a verme? Sí, asentí. Ella me entregó un papel. Mira esto y piensa bien lo que harás a continuación. Cuando miré el papel, me di cuenta de que era el testamento de mi padre. Había preparado uno en caso de que algo le pasara. Mencionaba una herencia de $2 millones. Me sorprendió la cantidad. De repente, sentí esperanza de poder dejar la casa de mis suegros. Con este dinero, podría construir mi propio hogar y escapar de mi situación actual. Mi vida parecía iluminarse. Cuando volví a la casa de mis suegros, hice mis tareas habituales, pensando en los $2 millones. A pesar de mis sentimientos hacia mi suegra, quería quedarme con mi esposo, Michael. Decidí hablar con él sobre la herencia y sugerir que dejáramos la casa de sus padres.
Hay algo que quiero discutir, le dije cuando los padres de Michael se habían ido a dormir. Es sobre mi papá. He recibido una herencia. Ah, sí. ¿De cuánto?, preguntó. Son $2 millones, respondí. Parecía sorprendido, probablemente porque era más de lo que esperaba. Espera, ¿qué? ¿$2 millones?, dijo Michael, con los ojos muy abiertos. Eso es generoso, pero ¿qué vamos a hacer con el dinero? Estaba a punto de llegar al punto principal cuando vi a Michael de buen humor, pero antes de que pudiera hablar, hizo una sugerencia sorprendente. Necesitamos transferir ese dinero a la cuenta bancaria de mi mamá de inmediato. Me quedé confundida y pensé que estaba bromeando. De ninguna manera, es mi herencia, así que eso no está bien. Me reí. De repente, Michael golpeó la mesa con enojo. ¿De qué estás hablando? El dinero de la esposa le pertenece a su suegra. Parecía serio, lo cual me asustó. Lo siento, pero no entiendo. Solo quería sugerir que construyéramos una casa para nosotros, dije, pero Michael no me dejó hablar y trató de quedarse con mi herencia para su madre. Esa noche, no pude dormir porque estaba en shock. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Michael y mi suegra se acercaron a mí con caras enojadas. Olivia, escuché sobre tus $2 millones. ¿Dices que no me los vas a dar? ¿Quién te crees que eres como nuera? Mi suegra había escuchado sobre la herencia por Michael, pero yo era la que la había heredado. Deja de discutir y transfiere el dinero a la cuenta de mis padres ahora. El dinero de una nuera es nuestro dinero, insistían. Estaban decididos a quedarse con la herencia, sin importar lo que yo dijera. Cuando me quedé en silencio, dándome cuenta de que no podía luchar contra ellos, Michael me mostró un papel. Te estás dejando llevar por el dinero. Yo te he estado manteniendo. Si no cambias de actitud, me voy a divorciar de ti. Era un formulario de divorcio que ya había firmado. Toma esto y regresa a la casa de tus padres. Si te disculpas adecuadamente, podría reconsiderar el divorcio. Miré el formulario de divorcio que Michael había llenado por completo. Mientras lo observaba, los recuerdos inundaron mi mente. Me di cuenta de que nunca había sido mantenida económicamente en esta casa. Pagaba los mismos gastos de vida que Michael, y hacía todo el trabajo doméstico sin ninguna ayuda. A pesar de eso, siempre me menospreciaban, y ahora estaban tratando de quedarse con el dinero de mi padre. Me sentí presionada a darles mi herencia, pero ese dinero me lo había dejado mi padre. Que me dijeran que regresara a casa me hizo sentir que era una oportunidad. Sosteniendo los papeles del divorcio, entendí que mi futuro estaba en mis manos. Decidí que nunca entregaría la herencia de mi padre y tomé la decisión de volver a casa después del trabajo. Cuando llegué a casa, mi madre me recibió con una cálida sonrisa. Había preparado una deliciosa comida casera, y al dar el primer bocado, las lágrimas llenaron mis ojos por lo rica que estaba. No había disfrutado una comida así en mucho tiempo. Sí, le conté a mi esposo sobre la herencia, y causó un gran alboroto. Le expliqué. Mi madre escuchaba en shock. La herencia es tuya, y tú decides tu futuro, me consoló mientras lloraba. Después de quedarme una semana con mis padres, decidí regresar con mis suegros. Me sentía renovada y ya no tenía miedo. Cuando llegué, mi esposo y mi suegra me esperaban con los brazos cruzados. Me disculpo, por favor, déjenme quedarme aquí de nuevo, dije, fingiendo una disculpa. Mi suegra sonrió y dijo, ahora entrega la herencia. Respondí, de hecho, el proceso de la herencia está tardando. Aún no la he recibido. Puede que tome otros 6 meses. Parecían satisfechos, pensando que les entregaría el dinero fácilmente. Sin embargo, me regañaban por haberme ido a casa de mis padres durante una semana, diciendo que no estaba cumpliendo con mis deberes como esposa y que la casa estaba hecha un desastre. La casa, en efecto, estaba desordenada y sucia tras solo una semana. Casi era impresionante lo rápido que podían ensuciarla. Antes, me habría molestado verla así, pero ahora no me importaba en absoluto. Hice el trabajo doméstico como mi suegra me ordenaba. Cuando llegó el cumpleaños de mi suegra, dijo, me voy de viaje, mantén la casa limpia. Siempre se iba de viaje por su cumpleaños, y nunca me invitaban. ¿Ya recibiste la herencia?, preguntó. Se supone que llega hoy, respondí. Esos $2 millones son un regalo para ti, así que asegúrate de transferirlos a la cuenta de mamá antes de que regreses. Me pareció demasiado conveniente que el cumpleaños de mi suegra coincidiera con la llegada de la herencia. Sin responder, los despedí con una sonrisa, diciéndoles, cuídense. Tan pronto como se fueron, empecé a poner en marcha mi plan. Había estado esperando este día durante mucho tiempo, y sabía que se sorprenderían cuando regresaran.
pero eso ya no era mi preocupación. Rápidamente empaqué mis cosas y dejé la casa de la familia de mi esposo. Estaba mudando mis pertenencias a mi nueva casa, que había construido con la herencia de mi padre. Se sentía increíble vivir en un lugar tan hermoso. Estaba tan feliz de estar viviendo con mi madre de nuevo y de ser libre de mis suegros. Mientras me hundía en mi nuevo sofá de felpa, me sentía en paz. Hoy era una celebración con mi madre. Habíamos invitado a un chef y estábamos disfrutando de un día lujoso juntas. La noche siguiente, recibí una llamada de mi ex esposo. ¿Qué demonios está pasando?, gritó. Probablemente no entendía por qué todas mis pertenencias habían desaparecido. Le dije, no voy a volver. Adiós. Intenté colgar, pero mi suegra gritaba desde el otro lado, preguntando dónde estaba. No puedo decirte eso. Me dijiste que limpiara la casa, así que empaqué mis cosas. Respondí, tampoco transferiste la herencia. ¿Cuántas veces tengo que decirte que el dinero de la nuera es mío? Luego añadí, sabes, ahora soy soltera. Hubo silencio del otro lado. Soy una divorciada, dije. Entregué los papeles del divorcio. Ahora soy una extraña para ustedes. Adiós. Colgué y no pude evitar reírme, imaginando la cara de sorpresa de mi suegra. Me sentí tan aliviada de ser libre de esa familia. Después de eso, recibí muchas llamadas de mi ex esposo. Cuando tenía algo de tiempo libre, contestaba a propósito solo para ignorar sus insultos. Grabé todas esas llamadas porque quería consultar con la policía sobre el acoso. Afortunadamente, la policía respondió rápidamente y fue a advertir a la familia de mi ex esposo. Como mi ex esposo era una figura prominente en su empresa, solo el hecho de que la policía estuviera involucrada dañaría su imagen pública. Pronto, la noticia se difundió en el vecindario, y comenzaron a circular malos rumores sobre él, especialmente entre sus colegas que no lo querían. Eventualmente, los rumores llegaron a mi departamento. Escucharon que vino la policía. Ya estoy divorciada, así que realmente no sé mucho, dije en voz alta para que otros lo escucharan. El chisme se esparció rápidamente, y no tardó mucho en que el jefe de mi ex esposo se enterara. Han estado circulando muchos rumores negativos sobre ti, le dijo. ¿De qué hablas? Odio a los hombres que no saben valorar y cuidar a sus esposas. El jefe de mi ex esposo estaba furioso. Con todos estos rumores malos, esto va a afectar nuestra reputación. He decidido transferirte al nuevo puesto de tu ex esposo. La orden de transferencia fue dura. Lo enviaron a una sucursal en una zona rural, la región con peor desempeño y sin ningún tipo de entretenimiento alrededor. Un verdadero callejón sin salida. Esto significaba que todo por lo que había trabajado se perdió, y ya no había posibilidad de promoción. No tuvo más remedio que mudarse allí. En cuanto a mi ex suegra, probablemente estaba en shock de que la reputación de su hijo se hubiera desplomado y de que ya no pudiera vivir con él. Se volvió una ermitaña y desarrolló depresión, incluso mostrando signos de demencia porque causaba disturbios en casa. Mi ex suegro se quedó cuidándola, tratando desesperadamente de manejar sus cambios drásticos. Aunque no éramos familiares de sangre, alguna vez fui una parte importante de su familia. Lo que les pasó a mis suegros se sintió como un karma por el acoso que me hicieron pasar. Ahora, soy feliz viviendo con mi madre. Hemos empezado a cultivar un jardín en nuestro amplio patio, algo que nunca habría descubierto si aún estuviera con mi ex. La jardinería me ha traído alegría, y mi cuerpo, agotado por el estrés, ahora está saludable de nuevo. Estoy tan agradecida de haber cortado lazos con mis antiguos suegros. Mi nombre es Jessica, tengo 27 años. Después de graduarme de la escuela vocacional, trabajé en administración médica. Era un trabajo ocupado pero agradable, y me sentía muy feliz ahí. Renuncié a mi trabajo cuando me casé. Mi esposo, John, quería que me enfocara en cuidar nuestro hogar. Por favor, cuida de mi madre, te lo ruego, me pidió. Está bien, lo entiendo. Haré mi mejor esfuerzo para cuidarla, respondí. No me molestaba, ya que nunca fui alguien que se sintiera atada a una carrera. Conocí a John a través de una amiga, y después de salir durante un año, nos casamos. Cuando lo conocí, John ya había perdido a su padre por enfermedad, y vivía con su madre. Esto será de gran ayuda. Mi madre está postrada en cama, ¿sabes? Me preocupa dejarla sola, dijo John. Tiene sentido. No podemos dejarla sola, coincidí. Su madre se había enfermado poco después de que su padre falleciera, y desde entonces, no había sido muy activa. John se encargaba de la mayor parte de las tareas del hogar antes de que me mudara. Mi suegra me dio una cálida bienvenida. Deja que John se encargue de las cosas de afuera, y por favor, tú encárgate de la casa por mí, dijo. Sí, suegra, haré lo mejor que pueda,
le respondí. Al principio, no tuve problemas con mi relación con ella. Como estaba postrada en cama, yo me encargaba de todo en la casa, y sentía que tenía el control, pero el verdadero problema fue mi relación con Ion. Por favor, ¿podrías ser más cooperativo? Quiero tener un bebé pronto, le dije. Entiendo cómo te sientes, y yo también lo quiero, pero lo siento. Intentemos la próxima vez, respondía Ion. Me estaba acercando a los 30, y sinceramente, me sentía un poco apresurada. Mi suegra también seguía preguntando cuándo tendríamos un nieto, lo que me hacía sentir aún más presión, pero a pesar de nuestros esfuerzos, no logramos darle un nieto antes de que falleciera. Después de eso, la actitud de Ion hacia mí se volvió aún más fría. Bienvenido a casa, hice tu estofado de crema favorito para la cena, le dije. Ion me ignoró por completo. Ion, oye, ¿me estás escuchando? ¿Quieres tomar un baño primero? Te estaré esperando. Intenté de nuevo, pero él se quedó en silencio. En casa, Ion apenas hablaba, no importaba cuánto tratara de iniciar una conversación, él no respondía. Pensé que probablemente todavía estaba en shock por la pérdida de su madre, así que decidí ser paciente y apoyarlo como su esposa. Pero a medida que pasaban los días, Ion no mostraba ningún interés en mí. Ion, ¿cómo te has sentido últimamente? ¿Estás durmiendo bien? Quiero hablar sobre tener un bebé. Estoy pensando en hacerme una prueba de fertilidad. ¿Qué piensas? Le pregunté. Nada, no me contestó. Intenté hablarle sobre su salud, sus sentimientos, nuestro futuro, y tener hijos, pero no importaba lo que dijera. Ion se quedaba en silencio. Ion, por favor, di algo. ¿He hecho algo para molestarte? Si hay algo que no te gusta o que quieres que cambie, solo dímelo, le rogué. Pero no importaba cuánto lo intentara. Ion me ignoró por completo durante todo un mes. Desesperada, me acerqué a mi vieja amiga Claire en busca de consejo. Claire trabaja en una empresa de cosméticos, y es excelente en su trabajo. También es buena dando consejos, ya sea sobre trabajo, amor o problemas personales. Siempre le pido consejo a Claire cuando enfrento un problema. Después de escuchar mi historia en detalle, Claire asintió con seriedad. Eso es extraño, un matrimonio en su 3er año, viviendo en la misma casa, y tu esposo te ignora. Eso no es normal, dijo Claire. No has hecho nada malo, ¿verdad, Jessica? No, no lo he hecho. Por eso no entiendo por qué está actuando tan frío, respondí, sintiéndome completamente perdida. Claire prometió ayudarme. Parecía que había descubierto algo que yo no había notado. Si no has hecho nada mal, es su culpa, Jessica. Probablemente está ocultando algo. Vamos a averiguarlo. Usaremos todo, escuchas, vigilancia, seguirlo. Vamos a llegar al fondo de esto, dijo Claire. ¿De verdad está bien hacer eso? Pregunté nerviosa. Absolutamente. Ignorar a tu pareja y guardar secretos en un matrimonio es peor, dijo Claire. Siguiendo su consejo, instalé pequeños dispositivos de escucha y cámaras en nuestra casa. Al principio me sentí culpable, pero mi necesidad de saber qué estaba ocultando era más fuerte. Como de costumbre, Ion seguía ignorándome. Ion, hey, ¿me estás escuchando? Unos días después, mi teléfono sonó. Era Ion. Hola. ¿Dónde demonios estás? Gritó Ion. ¿Por qué has estado fuera de la casa por una semana? ¿Por qué no te preguntas a ti mismo por qué estoy haciendo esto? ¿De qué estás hablando? Habla claro. No entiendo, respondió. No podía creer que tuviera el descaro de decir eso, especialmente después de ignorarme por tanto tiempo. Gracias a la idea de Claire de investigarlo, descubrí una verdad impactante. Estaba tan furiosa por lo que había descubierto que dejé la casa y me quedé en casa de Claire. Después de una semana ahí, finalmente recibí otra llamada de Ion. Si tienes algo que decir, vuelve a casa y dímelo en la cara, sugirió. De acuerdo, siempre y cuando me prometas que no vas a ignorar lo que tengo que decir, respondí. El enojo que sentía tras descubrir su secreto aún ardía dentro de mí. El peso de la traición de Ion era inmenso. Después de pisotear mi lealtad y dedicación, tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fijé una hora y un lugar para encontrarnos, y colgué antes de que pudiera responder. Más tarde, me reuní con Ion en una cafetería local. Debió haberse escapado del trabajo porque estaba vestido con su traje de negocios. No había necesidad de pláticas triviales, así que inmediatamente puse las pruebas que había reunido sobre la mesa. ¿Qué es esto? Detente, Jessica, no me muestres esto, protestó Ion. Si no te gusta, ¿por qué no las recoges tú mismo?
No importa, puedo imprimir más cuando quiera, respondí con calma. Las fotos en la mesa mostraban a John con su amante, Mary, caminando abrazados por el centro de la ciudad y entrando juntos a un hotel. Era claro, no había manera de negarlo. También tengo audio, ¿te gustaría escucharlo aquí?, pregunté. John parecía sorprendido. Reproduje la grabación en mi teléfono. Inmediatamente, comenzó una conversación entre John y Mary. Hey John, ¿cuándo se va tu ama de llaves? Se irá pronto. Está perdiendo la paciencia y probablemente pedirá el divorcio. Me gustaría que simplemente explotara y gritara, deja de ignorarme. Eso lo haría más fácil para mí. Bueno, eso es muy propio de ti, John. Cuando el audio terminó, John lucía frustrado. Estaba atrapado y no había escapatoria. John, le dije, te casaste conmigo porque necesitabas a alguien que cuidara de tu madre. Ahora que ha fallecido, ya no me necesitas, ¿verdad? Se volvió evidente que John nunca tuvo la intención de que tuviéramos un matrimonio real. Su plan era casarse con alguien que cuidara de su madre, y una vez que esa responsabilidad desapareciera, no le importaba mantenerme cerca. La amante, Mary, no quería cuidar de su madre, así que yo fui elegida para el trabajo. Ni siquiera planeabas tener hijos conmigo, ¿verdad?, le pregunté, porque sabías que terminaríamos separándonos, y no querías pagar la manutención después del divorcio. La verdad estaba al descubierto, y John no tenía más mentiras detrás de las cuales esconderse. John definitivamente había planeado todo esto. Cuando se lo señalé, suspiró profundamente. La mayoría de lo que dijiste es cierto, admitió. Me casé contigo con la intención de dejarte desde el principio. Eres lo peor, respondí, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. ¿Qué crees que es mi vida? Mi culpa, dijo casualmente, pero honestamente, esto lo hace más fácil para mí. Simplemente divorciémonos. Por supuesto, respondí, pero primero, tengo a alguien más con quien hablar. ¿A alguien más?, preguntó John, confundido. No puedes estar hablando de... Antes de que pudiera terminar, dos mujeres entraron, justo a tiempo. Perdón por la espera, dijo una de ellas. Era Claire. ¿Qué está pasando, John? Mary, la otra mujer, lucía igual de confundida. Espera, ¿así que tú eres el ama de llaves?, preguntó Mary. No soy una ama de llaves, dije con voz firme. Soy su esposa, al menos por ahora. Gracias, Claire, añadí. De nada, respondió Claire con una pequeña sonrisa. Y no estaba buscando nuevos cosméticos como te dije, Jessica. Eso fue una mentira. Lo que realmente estaba haciendo era rastrear a la amante del esposo de mi mejor amiga. Señaló a Mary, quien se veía desconcertada mientras Claire la sentaba junto a John. Puse las mismas fotos incriminatorias frente a ella que había mostrado a John antes. La reacción de Mary fue infantil, como si la hubieran atrapado en una pequeña travesura, sin comprender del todo la gravedad de la situación. No importaba cómo reaccionara, sabía lo que tenía que hacer. Voy a exigir una compensación de ambos, dije con firmeza. ¿Qué?, exclamó Mary. ¿Por qué? ¿Por qué debería pagar algo? No he hecho nada malo. ¿Te he causado algún problema? ¿De verdad crees eso?, pregunté, incrédula. Mary, tú también estás casada. ¿No te molesta que tu esposo se haya involucrado con otra mujer? Mary, proveniente de una familia adinerada, parecía completamente desconectada de la realidad. Continué. Sabías que John estaba casado cuando empezaste una relación con él, ¿verdad? Bueno, sí, pero... eso es adulterio. Por eso debes pagar una compensación. Dije claramente, tu relación con John me ha causado un daño grave. Pero yo estaba con John antes de que te casaras, protestó. No importa quién fue primero, respondí tajante, cometiste adulterio. Eso es suficiente. Mary no parecía entender, o quizá no quería hacerlo. Al final, rompió en llanto, desplomándose sobre la mesa. Seguía sollozando sobre cómo su padre la regañaría, lo que me hizo preguntarme si hablaba de su verdadero padre o de su esposo. Pensé en mencionarle que pronto le enviaría una carta certificada, pero decidí no hacerlo. Probablemente necesitaría una explicación de lo que eso siquiera significaba. Mientras lidiaba con Mary, John permanecía en silencio, con una expresión solemne. John, firma estos dos documentos, le dije, deslizando los papeles sobre la mesa. Uno era un acuerdo de divorcio, el otro era la petición de divorcio, y adjunto estaba la demanda de compensación, $30,000 pesos. ¿No es demasiado?, preguntó John, con la voz baja.
No te corresponde juzgar el alcance de mi angustia mental, contesté con firmeza. Eso lo hizo callar por completo. El único sonido que quedó en el restaurante fueron los suaves sollozos de Mary, mientras la realidad se le iba hundiendo. Después de eso, todo procedió sin problemas. Mi divorcio de John se concretó sin complicaciones, y pronto confirmé que la compensación y la distribución de bienes se habían transferido a mi cuenta en una sola suma. Con ese dinero, decidí mudarme a un departamento un poco más lujoso, marcando el inicio de mi nueva vida, un nuevo comienzo. Fue un pequeño lujo que me permití para alegrar mi espíritu. En cuanto a John, las cosas no le fueron tan bien. Supe que tuvo que vender la casa de su infancia solo para pagar la compensación. Después de todos los pagos, prácticamente se quedó sin dinero. Los 30,000 pesos que me dio no fueron la única deuda que tuvo que liquidar. En total, parecía que John terminaría pagando más de 100,000 pesos. Resulta que Mary no era solo una amante, era la esposa de un ejecutivo de uno de los clientes clave de la empresa de John. Cuando le envié al esposo de Mary una carta certificada con todas las fotos y pruebas, el hombre se enfureció. Las cosas empeoraron cuando descubrió que Mary había estado filtrando información confidencial de la empresa a John. La aventura, combinada con el espionaje corporativo, causó un gran conflicto entre ambas empresas. John no solo perdió su matrimonio, también perdió su trabajo, su reputación y su futuro. Sus colegas y superiores se distanciaron de él, y eventualmente fue despedido. Las demandas presentadas en su contra, tanto por la empresa como por la familia del ejecutivo, fueron abrumadoras. Pobre tipo, me dijo una vez uno de sus antiguos colegas, aunque no había mucho tono de simpatía en su voz, pero se lo buscó. ¿Crees que alguna vez podrá pagar esa deuda? Honestamente, respondí, lo dudo. La vida de John se convirtió en un ciclo de trabajos eventuales y fracasos en sus intentos de recuperar su estabilidad. Incluso hubo rumores de que el director gerente de su antigua empresa estaba asegurándose de que John no encontrara trabajo a tiempo completo en ningún lado. Su futuro parecía sombrío, una consecuencia directa de su propio engaño y traición. Sin embargo, la verdad sobre la situación de John es incierta, y dudo que alguien gane algo intentando confirmarla. Lo que sí sé es que después de su divorcio, John volvió a conectarse con Mary, quien también se había divorciado. Comenzaron a vivir juntos, pero las cosas no fueron bien. Resulta que Mary es bastante gastadora. Mientras John trabajaba en trabajos duros como limpiar almacenes y revisar partes de automóviles, ahorrando cada centavo que podía, Mary gastaba el dinero rápidamente en cosas como cosméticos, maquillaje, bolsas y ropa. Esto provocó constantes discusiones sobre dinero, aunque ya no se engañaban mutuamente. Su relación estaba tensa de una nueva manera. Sé esto porque el mismo John me llamó, pidiéndome ayuda financiera, diciendo que la vida era difícil. ¿Qué hiciste?, podrías preguntar. Por supuesto, me negué. No tengo ninguna obligación de ayudarles. ¿Por qué querría ayudar a las personas que solían llamarme criada a mis espaldas? No importa lo que les pase ahora. En cuanto a mí, volví a mi trabajo en administración médica y estoy feliz en mi nuevo lugar de trabajo. Estoy tan ocupada que apenas tengo tiempo para pensar, y así es como me gusta. Cuando tengo tiempo libre, los recuerdos desagradables tienden a surgir, haciéndome sentir mal. No hace mucho, me topé con uno de esos recuerdos desagradables. John mismo. Fue mientras regresaba a casa del trabajo. Al atardecer, me llamó, y cuando me volví, me quedé sin palabras por un momento. John se veía completamente diferente. Su cabello y barba habían crecido. Su piel estaba bronceada y sus mejillas hundidas. Su ropa estaba sucia y harapienta. Me sentí impactada y horrorizada al verlo. «Hola, ¿cuánto tiempo?», dijo. «John, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Estás comiendo bien?». No pude evitar preguntarle. A pesar de todo, su condición era lamentable, incluso para mí, alguien que debería despreciarlo. «Ahí la llevo», respondió. «No son 3 comidas al día, eso sí». «¿Y el trabajo?», pregunté. «No hay mucho de eso estos días», admitió. «Recojo latas vacías y revistas durante el día, y cuando las llevo a un centro de reciclaje, me pagan por peso». Después de charlar un rato, John finalmente sacó el tema que realmente quería discutir. «Oye», dijo, dudando, «¿crees que podríamos intentarlo de nuevo?». Me sorprendió. «¿Y Mary? Pensé que ustedes dos vivían juntos». «Rompimos», admitió John. «Me dejó. Probablemente haya vuelto con sus padres para ahora. Apuesto a que le organizarán un matrimonio con alguien que aprueben». Mientras hablaba de Mary, John parecía dolido. Debió haber sido una ruptura difícil para él,
tan dura que incluso hablar de ello conmigo era difícil. Su situación era triste, pero no tenía simpatía que ofrecerle. No podía olvidar la forma en que me trató, y eso aún me enojaba. John bajó la cabeza, entendiendo mis sentimientos. Lo siento mucho por lo que hice en ese entonces, dijo. No voy a decir que está bien, respondí, pero sigamos adelante. Solo no vuelvas a acercarte a mí. Si lo haces, llamaré a la policía. No lo haré, prometió. Lamento molestarte. Adiós. John se alejó lentamente, por la calle poco iluminada, su figura, desvaneciéndose en la distancia. Era lamentable y triste, pero no me sentí mal por él. Después de eso, vi a John unas cuantas veces en la fila de un comedor de beneficencia dirigido por una organización sin fines de lucro. Se había vuelto tan delgado, y cuando me vio, rápidamente evitó mi mirada. Cada vez que lo veo, me recuerda cuánto no quiero terminar así. Él es un ejemplo negativo para mí, alguien en quien nunca quiero convertirme. Así terminó mi primer matrimonio, mal, pero no he renunciado a encontrar la felicidad con alguien más. Todavía hay mucho por delante en la vida, y creo que puedo encontrar la alegría de nuevo. Con esa esperanza, decidí empezar a asistir a un evento social local con mi amiga Claire. Estar divorciada no significa que deba sentir vergüenza o miedo. El mundo es grande, y estoy segura de que hay alguien allá afuera que me amará y cuidará como merezco.